Eso me gustó. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo y ahora tenemos una súper invitada. Ella es la psicóloga Belén Guerrero, que nos acompaña el día de hoy y hoy la vamos a atiborrar de preguntas. Pero ahora vamos a tocar el tema del TDA. Y pues aquí, ¿quién mejor que la psicóloga Belén, que nos va a aclarar exactamente qué es el TDA? Pues para empezar, ya no se utiliza el término de TDA, se utiliza ya el término de TDAH en global, porque justamente dentro de las modificaciones que ha habido en las diferentes neurodivergencias, para abarcar, digamos, lo característico del déficit de atención, y como ya hablan mucho también de que justo no hay un predominio específico, sino de que es una mezcla de hiperactividad, impulsividad y falta atencional, entonces ya lo engloban en TDAH, justamente. Ah, ok, o sea, nosotros decíamos, este niño tiene TDA y este niño tiene TDAH. Ajá. Hacíamos la diferencia. Ajá. Entonces, ahorita lo que quiere decir es que está todo junto. Exacto. Y un niño que tiene TDAH, ¿tiene todo? O sea, puede tener características de todo, así es. Va a haber algo que predomine, definitivamente sí, pero tiene un poco de características de todo. Es por eso que justamente el nombre se dejó ya de esa forma. El dato que ya había dicho, siempre repito cosas, ¿verdad? Pero que los niños, hombres, eran diagnosticados entre 7 y 8 años y las mujeres 35. Bueno, pues fui diagnosticada de adulto, pero yo me acuerdo que yo decía, pero yo hiperactiva no soy, o sea, ¿sabes? No soy de las que se está moviendo, obviamente por ignorancia, ¿no? En el tema, no soy de las que se está moviendo, y es como tú me explicabas porque ella me diagnosticó. Era de, sí, pero tu hiperactividad es mental, o sea, tienes un poquito de cada cosa. Por ejemplo, tampoco soy impulsiva, no al rango de entrar como en el otro tipo, pero algo tengo, o sea, de poquito. Sí, o sea, la impulsividad, por ejemplo, también se puede ver en toma de decisiones momentáneas, en el de repente a la hora de la hiperactividad se puede ver también al hablar mucho, justamente, y no saber cómo parar. También, por ejemplo, la impulsividad se puede ver también en compras, por ejemplo, en adultos, ¿no? Se puede ver de muchas formas. El otro día leí eso, pero de compras en la noche. ¿Por qué? O sea, por ocioso. Pues es que es cuando el cerebro, digamos, está aburrido. Ajá, exacto. Entonces ahí también, por ejemplo, la impulsividad no solamente se traduce en atravesarme, por ejemplo, no, se puede traducir en diferentes cosas. entonces todo el mundo, yo siento entonces ya que todo el mundo tiene TDAH porque todos tenemos algo. Claro, ahí entra como ahorita dicen mucho de repente, como hay mucha información, pues todo el mundo se autodiagnostica, ¿no? Es que yo tengo ciertas cositas de autismo, tengo ciertas cositas de TDAH. Por supuesto somos personas, por supuesto que vamos a tener un poco de características de pero todo. no todo el mundo es neurodivergente. No todo el mundo es neurodivergente, exactamente. Aquí justo, y platicando con diferentes personas adultas, que me ha tocado conocer neurodivergentes, luego me dicen, ojalá y estuviera así de padre, como dicen es que ahorita, es que porque se me olvidan las llaves, es que porque no me acuerdo si dejé la llave abierta o cerrada. O sea, el TDAH no es eso, por ejemplo, y así como el autismo no es tener cierta sensibilidad no sensorial nada más, exactamente es así. O sea, podemos sí tener ciertas cosas porque todos tenemos un perfil sensorial, por ejemplo, Sí. o todos podemos tener fallas en la memoria cuando tenemos muchas cosas que hacer. Claro. Es normal, somos personas, pero ya para decir que hay un diagnóstico, pues sí necesitas cumplir ciertas características y sobre todo pues tiene un origen en la infancia. O sea, ahorita que hay mucho diagnóstico tardío, pues es porque justo antes no había tanta información, Sí. porque no había tanto conocimiento, hay más diagnóstico tardío aparte en mujeres que en hombres, entonces eso también hace que de repente pueda perderse un poco. ¿Eso es por el masking? Eso es por el masking, punto número 1, y porque también las manifestaciones suelen ser diferentes en mujeres.
A ver, ¿y qué sería el masking? Enmascarar. Ah. O sea, los rasgos, haz de cuenta. Como para parecer Sí, como que neurotípica. yo quiero pertenecer y yo siempre pensé Exacto. que yo era impulsiva porque soy Aries. Canta un pedacito de la canción. No, pues, ¿y en qué momento tú, por ejemplo, o sea, las personas tenemos o sea, sobre todo ahorita yo siento que nos estamos basando mucho en los niños, ¿no? Así es. Pero bueno, ahora ya nos damos cuenta que hay adultos y todo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿en qué momento uno como adulto viendo a su hijo dice, lo tengo que llevar a que le hagan un diagnóstico o que chequen a ver si tiene algo? O sea, ¿en qué momento si todos de alguna manera tenemos todos esos rasgos? Pues aquí justo entra por la intensidad de las conductas, punto número 1, y porque también duran un tiempo prolongado, o sea, no es un switch como que, ahorita por ejemplo la típica, ¿no? De con los niños, es que le di un poquito de dulce y anduvo súper activo toda la tarde, pero ya al día siguiente como si nada, ¿no? Aquí es un diferencial importante, es eso, la intensidad de las conductas, y la otra parte pues es algo que siempre acompaña al niño, en la casa, en la escuela, jugando. O sea, si siempre lo ves impulsivo o hiperactivo, sí, o retardado o como que hay que flojera en la escuela, entonces ahí es el momento donde tienes que sí. llevarlo a que le hagan un diagnóstico. Sí, lo ideal para este tipo de diagnósticos, para cualquier neurodivergencia, es la atención temprana. A veces sí se tarda un poquito más el diagnóstico certero, porque cuando hay detección temprana, puede ser incluso en niños de 2 años, 2 años y medio, dices, chin, existe este poquito rojo y hay probabilidad lo ideal es atenderlo, aunque todavía no esté el diagnóstico certero. Pero ya para un diagnóstico completamente certero, sí lo ideal es 5 o 6 años más o menos. ¿Y un adulto? ¿En qué momento un adulto dice, o sea, y ahorita por lo que me estás diciendo, yo ya digo, pues yo también, Si pudiera, ¿verdad? Si pudiera ser, pero igual y no, es así soy, es mi carácter, lo que sea, o soy Aries, Sí, es ¿verdad? que sí, siento Con que- ascendente Piscis. Pero, Come. Oye, pero yo sí creo que es un tema como de moda, ¿sabes? Sí. O sea, sí sabemos que el TDA es como digamos de la neurodivergencia más popular, ¿no? Que tiene más estudios. Ajá. incluso. o más gente que que tiene tiene que ese ver. diagnóstico, pero- Siento lo que es ahorita. Mucha gente hace algo, una cosita y, es que yo tengo TDA. Y como dices, o sea, de verdad si sentaras a mi cabeza, Exacto. o sea, no tienes ni idea lo que es De el lo que es TDA, el porque TDA. una cosa es, sí, obviamente el comportamiento, pero es como el resultado de todo lo que te pasa. ¿Y en qué momento un adulto debe de decir, hijo, tengo que irme a checar? Justo yo creo que Adriana no me va a dejar mentir en el sentido de, o sea, desde que yo tengo memoria soy así, punto número 1, o sea, no es algo que es de ahorita, no es algo que ahora con la adultez, porque de repente cuando me toca hacer diagnósticos tardíos me hacen el comentario de, es que yo estaba súper bien en la primaria, pero cuando ya estaba en la prepa, así es como de, ya desde ahí hay algo que no concuerda, ¿no? Entonces sí es como que algo muy común y muy característico que pues tú sabes básicamente es que siempre ha estado ha sido así. presente, exactamente, no es de ahorita. Se agrava en ciertos momentos de la vida, sí, sobre todo en la adolescencia y en la vida adulta, y por ejemplo las mujeres, nosotras mujeres, para bien o para mal, por ejemplo cuando entramos en la perimenopausia, ahí también se agudizan muchos síntomas del TDAH. Hay ahorita ya muchas investigaciones justamente al respecto. Pero no le puedes echar la culpa, no le puedes echar la culpa y decir, ahora no, sí, porque ándome con la peri, ¿no? No, claro que no. O sea, ahí es como que cuando la mayoría va y dice, ya, ¿para qué? Ya. Ay, no. Pero te voy a decir una cosa, sí puede ser, pero, o sea, me da como entre oso que en todos los temas tengo algo que opinar, tengo experiencia, pero, por ejemplo, yo te puedo decir ahorita, yo pensé que era cosa de la perimenopausia, pero es más bien los olvidos, eso sí está muy agudo, o sea, como que es así de, Pero a ti siempre se te olvidaban las cosas. no. O sea, No ese nivel. no ese nivel. Ah, ok, sí, Ahorita ahorita es se de, te agudizó. llego a la cita y la cita es mañana. Ok. O sea, ¿sabes? Lo puedo tener, pero lo agendé mal. O sea, tengo que tener obviamente herramientas, ¿no? Pero con todo y herramienta la anoté mal.
el otro día, lo de los tenis que te platiqué. Sí. O sea, no sé, ¿sabes? O sea, y digo, ¿qué onda? Y yo decía, es que yo por eso, yo soy visual y yo necesito escribirlo, porque si yo te pregunto, ok, ajá, sí, se hicieron una llamada. Por ejemplo, Marta siempre se enoja porque dice que, ay, generación, ¿qué dices? Generación, los millennials. Porque dice que a mí me choca hablar por teléfono. O sea, pero es de dos. Es cierto que es por generación y dos, porque el mensaje lo leo y se me queda, ¿sabes? O sea, por eso cualquier cosa como que ayer que te puse, a ver, esta semana tenemos cálmate, nuestra agenda. Sí. Entonces, o sea, ¿sabes? Exacto. Pero ¿Cuándo es la firma de autógrafos para nuestros seguidores? Oye, sí, es que eso a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, pero yo le echaba la culpa y decía, oye, la generación, ¿no? ¿Por qué? Porque no le puedes hablar por teléfono, o sea, no te contestan nunca. Todo tiene que... Y yo, me urge hablar, o sea, yo sí soy... ay, yo bien sonar el teléfono, ahorita le... Ah, sí, ahorita le contesto, que me mande WhatsApp. Si le urge, creo. Oye, Belén, y a ver, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, bueno, más bien, quiero saber, el TDAH, ¿qué tipos de TDAH, o sea, cuáles son? Bueno, el que a la gente que habla mucho, los que son hiperactivos, los que son calmados, ¿qué otro tipo hay? Puede haber un tipo combinado justamente donde sí hay como que una mezcla importante de intensidad, sobre todo en 2 o 3 de los predominios, que es, digamos que es el caso un poquito más complicado. Eso se nota más en los niños, ahí sí, normalmente siempre hay una predominancia dependiendo de la etapa. En los niños más pequeños normalmente predomina la hiperactividad en la mayoría de los casos, no en todos. En la adolescencia entran como en un periodo de calma, digamos, y lo que predomina mucho es la inatención, justamente, y ya después como que queda más balanceado. Aquí es por eso que justo empezaron a adoptar esta parte de, ¿sabes qué? En lugar de hablar de TDA, TDAH o TDAH, combinado quedó junto, exacto, porque han notado estos cambios dependiendo también muchas veces la edad y el género del... diferentes tipos de niños. Y hay el típico niño que es el líder, ¿verdad? Que vengan todos, pero también existen los niños que son como agresivos, como que se frustran mucho, se enojan y no tienen la condición esta como que dicen, ay, si veo un niño que está enojado, frustrado, a lo mejor es porque tiene autismo. No es así. ¿Qué eso es que es una combinación o es un TDAH impulsivo, agresivo? Hay, por ejemplo, y eso también es algo muy común que nosotros decimos o asociamos la agresividad, sin embargo no es una característica ni del autismo, por ejemplo, ni del TDAH. En ningún criterio diagnóstico tú vas a ver qué dice agresividad. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, en los niños dentro del espectro puede suceder esta parte de que pareciera que es agresivo, pero porque es un perfil, por ejemplo, sensorial tan hipersensible que cuando él siente que te acercas, o sea, él te rechaza, pues es un quítate porque estás invadiendo en este momento que yo estoy como que en crisis mi espacio, ¿no? Pero como tal, con esta intención de agredir al otro, no es así. ¿Pueden aprenderlo? Sí, como todos nosotros. Pueden aprender estímulo-respuesta, o sea, si yo te agredo, pues tarde o temprano te la voy a regresar porque ya lo aprendí así. Pero que sea característica del diagnóstico, no lo es. Y con los niños con TDAH, por ejemplo, en esta misma impulsividad, a veces son muy arrebatados, son muy accidentados, son muy toscos. Entonces, a veces eso se toma como que es agresivo. ¿Por qué? Porque el niño no mide que con tanta fuerza que pone al otro me lo pachurra, por ejemplo. O que se enojen por cualquier cosa. Sí, claro. De que, ay, me moviste, no llegaste, y se enojen. Exacto, o sea, eso como con todos pasa, pues el enojo Ah, es eso una no tiene cosa, nada que ver. pero la intención como tal de agredir, eso ya es completamente separado, pues porque es algo ya aprendido. Es como conductual, como, ¿no? sí, Entonces, como cualquier persona que aprende a responder de esa forma, pero no es parte del diagnóstico. Oye, Belén, por ejemplo, hablábamos, bueno, como volviendo al tema de los niños, ¿no? Que hay muchos niños que a lo mejor son diagnosticados, pero otros papás que se niegan a que su hijo tenga un diagnóstico y obviamente, pues es un trastorno que, digamos, va avanzando como en los rasgos, los síntomas, Todas las manifestaciones. Exacto, en todas las manifestaciones.
Entonces, digamos que un TDA no tratado, digámoslo así, ¿no? O sea, como no bien intervenido, se puede, o sea, avanza a, yo sé que hay otras miles de condiciones o de trastornos, pero sí hay o sea, hay un efecto negativo. Puede obviamente. haber un efecto negativo desde la parte conductual, justamente así como decía Marta, hay trastornos, por ejemplo, que son meramente conductuales que se pueden asociar al TDAH. También tenemos chicos que son todo lo contrario, ahorita decían, hay muchos que son retraídos, por ejemplo, totalmente cierto, y ellos, por ejemplo, tienden más a la ansiedad y a la depresión porque no hay un manejo. O sea, si no los tratan pueden caer a una ansiedad y a una depresión y eso te lleva a algo, híjole, eso debe ser. Y eso ya es más complejo. Y en la adolescencia, sobre todo, en este tipo de diagnóstico hay mucho riesgo de abuso de sustancias, por ejemplo, porque la sensación que da el abuso de sustancias es muy diferente a una persona neurotípica a un neurodivergente. Entonces, el enganche es más, digamos, o sea, el cerebro reacciona de una manera diferente, por lo tanto, que como que se puede ser adicto más sí, fácil. Más fácil, exactamente. Entonces sí es algo que realmente es importante. Claro. Poner atención, tratar, llevar un seguimiento. De repente me preguntan mucho, los niños van a ir toda la vida a terapia, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero sí tiene que haber un seguimiento, porque pues hay que monitorear cada una de las etapas de los niños. Sí, no, y eso es un foco rojo. Totalmente. Sobre todo eso de que tengan esa tendencia, digamos, que puedan ser que puedan llegar a ser más adictos, y lo que te lleva a la depresión debe ser una cosa espantosa. Oye, sí, porque además, o sea, o sea, me regreso un poquito pensando en que un niño, que tú como mamá, ¿no? Empiezas a ver ciertos rasgos, pero a lo mejor no tienes la información, el conocimiento, o simplemente, pues, yo no quiero que mi hijo tenga un diagnóstico, no quiero llevar a terapia, no quiero que lo etiqueten. O la típica que dicen, ay, en mis tiempos eran iguales, Ajá. y no, yo Sí, nunca fui al Y no psicólogo pasó y nada, aquí y no estoy. pasó nada. Y no pasa Exacto. nada. Entonces, y supongamos que en la familia hay, no sé, dime algún otro, bipolaridad. O sea, alguien, el tío, este niño que no fue intervenido, o sea, desarrolla bipolaridad, por ejemplo. No hay como que no hay un determinante como tal de trastornos psiquiátricos, por ejemplo, como tal que tengan que cruzar con un trastorno del neurodesarrollo. Aquí lo que sí se ha como que investigado es al contrario, o sea, puede haber un mal diagnóstico en un niño, por ejemplo, que se pensaba que tenía TDAH y realmente había no me ha tocado hasta ahorita como tal, por ejemplo, bipolaridad, pero Trastorno de la trastorno de la personalidad. personalidad, por ejemplo. O Pero eso es trastorno como de más negativista, grandes, ¿no? sí. O hay niños con Sí, pero- TLP, ¿no? Sí, empiezan Desde a desarrollar desde pequeños, sí empieza a desarrollarse, pero no sé. Pero yo creo que son como teen, de Ajá, repente, empieza ¿no? a ver como que poquitos. Pero es lo que digo yo, señales. por ejemplo, o sea, obviamente es algo que quizás no podemos saber, ¿no? Pero supongamos, un niño tiene TDA pero sin diagnóstico, pero tiene ahí en su ser, en sus genes, TLP, ¿sabes? O sea, va a desarrollar Sí. TLP. Y si tú no intervienes bien con el TDA, seguro Se va a puede desarrollar. grabar, Ajá, sí. pero si tú trabajas, o sea, es lo que quiero saber, porque si tú trabajas bien, intervienes en el TDA, puede ser que frenes, o sea, ¿sabes? Sí. Es que incluso ahí también, por ejemplo, si nos vamos a algo ya psiquiátrico como la bipolaridad o una esquizofrenia, por ejemplo, aquí sucede al revés que con los trastornos del neurodesarrollo. Entre más temprano se manifiestan los síntomas, más se agrava el caso, digamos. Es diferente y funciona al revés. Eso es diferente. Por eso te digo, aquí es muy raro que se crucen, o sea, sí pueden desarrollar sobre todo el estado de ánimo, ahí sí. Pero ya un trastorno psiquiátrico como tal, ahí estamos hablando de un diagnóstico completamente diferente. Entonces ahí sería que en su momento hubo un diagnóstico erróneo. Eso, porque de repente sí, por ejemplo, chicos con bipolaridad que empiezan a desarrollar en la adolescencia, por ejemplo, se puede confundir todavía en la adolescencia como un TDAH que no se diagnosticó. Eso sí puede llegar a pasar, pero ahí quiere decir que estuvo mal el diagnóstico al inicio. Entonces, como tal, cruzarse, no, porque estamos hablando de algo neurobiológico de origen diferente, pues es más que nada por eso.
Y a los niños que tienen TDA, a algunos les dan H. TDAH, les dan medicamento. Sí, en algunos casos sí, para la atención, para regular la hiperactividad, pero sobre todo me he topado yo más que es cuando tienen trastornos del sueño, porque muchos llegan a tener trastornos De que del no sueño, duermen. de que o no me duermen o su sueño no es reparador, o sea, se mueven mucho durante la noche, El cerebro no no descansa. Eso es lo que sucede mucho con el TDAH. Entonces tienes que darle una pastillita para que... regular, porque sobre todo con los niños el sueño es desarrollo. Entonces, si un niño no me está durmiendo las horas necesarias, pues ahí es como valorar esta parte del Claro. medicamento. Sí. Qué importante poner atención a esas cosas porque siento que ahora hay más información. En mis tiempos, te digo, los niños, o sea, mi hijo no existía, eran hiperactivos. Ay, ese niño es Claro. hiperactivo, o está mal que no se criado. aguanta. Ajá, Sí. exacto, sí, la mamá. O bueno, ya va a crecer, ya va a madurar. Se le va a quitar. Y resulta que, pues no, pero porque antes los medicaban, o sea, les daban un medicamento que no me acuerdo cómo se llama. Ritalin. Que era como Ritalin, ajá, que era como que los tenían dopados. Entonces dices, pues no se lo voy a dar. Claro. Digo, yo era igual que inquieta que mi hijo y no No, en ese sentido sí ha avanzado mucho. avanzado. Entonces, También, pues lo ideal es hacer estudios, ¿no? Para checar Claro. para qué es el medicamento, Ajá, porque es eso sí. necesario. Eso sí es lo ideal. Y les digo, sobre todo, lo más recomendable es cuando hay estos poquitos de que neurológicamente algo pasa, sobre todo por los trastornos del sueño. Con ellos es muy común. Oye, Belén, y por ejemplo, ahora me voy a los adultos. El otro día estaba escuchando que decían que, por ejemplo, los niños, pues obviamente depende, ¿no? O sea, no todos se van a medicar, Sí, claro. los que requieran, pero los adultos como que no era tan recomendable, o sea, como que más bien lo ideal es terapia. A mí me dijeron, o sea, sí me dieron medicamento, el psiquiatra sí me dio medicamento, y, o sea, y la terapia nada más eran como las que me dijiste, o sea, hay que hacer crucigramas, hacer como que estas para la memoria, pero nada como para, oye, ayudarme a, por ejemplo, a poderme organizar bien. O sea, sabes, como estas cosas que, o sea, que me quedé pensando y dije, sí es cierto, o sea, a lo mejor como, no sé cómo sea como una guía o algo, o sea, sí la agenda, lo que sea, pero ahí que tanto, sí los adultos, o sea, está como muy bien que a cierta edad, no importa, pero estés medicado. Ahí igual va a depender del caso. Hay personas que son adultas y que no se quieren medicar como tal, así como los niños. O sea, la diferencia es que los niños deciden los papás, ¿no? Pero pues uno de adulto, pues ya tú decides si sí o si no. Hay personas que sí están dispuestos a intentarlo, pero lo que yo he notado hasta ahorita de que de repente me los desanima mucho es porque a veces el periodo de ajuste es difícil. O a veces también me han comentado, es que yo no siento diferencia. Yo me siento exactamente igual. Perdón, yo me siento igual con medicamento y sin medicamento, pero me doy cuenta al final del día de Que sí si avancé, la ajá. tarea la terminé, no, pero no te sientes nada no, nuevo, no ni es nada. ay, qué acelerada, ando de buenas. Una presita era lo que me decía, yo no siento nada, pero mi esposo sí me dice, oye, pues es que sí hiciste esto, o sea, cosas que normalmente no hubiera logrado o que se me hubieran olvidado, o sea, sí hubo una diferencia, pues entonces la realidad es que aquí sí entra pues ya es selección también y pues consultar con un buen psiquiatra, obviamente, porque para adultos ahí sí la consulta es con el psiquiatra. O sea, y el TDA, por ejemplo, si H. el TDAH, el TDAH, a los niños que tienen que medicar, por ejemplo, tú después tienen que ir con un psiquiatra Ahí o tú es- como psicólogo puedes decir, tómate esto. Ojo, eso también es importante. Un psicólogo no receta. Porque nosotros nada nos toca Tú sí me atender recetaste. la parte terapéutica, ni vitaminas. O sea, No, son no, buenas no, no. recomendaciones en el sentido de, oye, pues deberías de consultar la parte médica para ver si hay algo que te pueda ayudar. Sí, Tómate eso un té de es completamente lechuga. válido, pero no nos corresponde recetar. Entonces se deriva justo en los niños a un psiquiatra que es el que se encarga de la parte de la medicación infantil o un neuropediatra, dependiendo del caso. Y en O adultos, de dónde vivas, porque aquí... también porque aquí no hay muchas opciones. O un adulto, pues al psiquiatra. Tal cual. Oye, Belén, entonces el orden es, yo estoy viendo foquitos rojos en mi hijo, voy con la psicóloga para que le haga una evaluación. Seguramente después con un neurólogo o con un Así psiquiatra o un paido para ver si que le hagan algún mapeo o algo si necesita medicamento, ¿no? Y ya de ahí, pues lo que nos diga la psicóloga, ¿no? Intervención, terapia tal y tal. Sí, Ok. esos son los procesos ahí. Ahora, ¿qué trabas o qué cosas has visto tú, por ejemplo, en la escuela
que como que te frenan al niño, pues, ¿sabes? Que o no haya podido en la escuela o que las maestras lo quieren tratar como que lleve como el mismo ciclo que los demás niños neurotípicos. Aquí hay diferentes cosas. Lo primero, y aquí también esto es algo importante de aclarar, un niño con déficit de atención no tiene dificultades en el aprendizaje, ni tampoco tiene nada en cuestión intelectual, o sea, la parte del aprendizaje se da. Sin embargo, sí aprenden de manera diferente. Entonces, aquí sí va a depender mucho de la escuela, pero y sobre todo yo siempre digo, es del maestro, o sea, el tipo de maestro que nos toque, porque pues la didáctica como tal en el salón es de cada maestro. Entonces, dependiendo de eso, puede haber sí de repente problemas en la parte académica, porque no me terminan trabajos a tiempo, porque se me distraen mucho haciendo otras cosas o platicando con otros compañeros. O hay chicos que justo primero platican, ya cuando la maestra dice, ya voy rapidito a acabar el trabajo, porque trabajan muy rápido, exacto, y es como, ya terminé, toma. Entonces yo cumplí, ¿no? Y a veces pues hay mucha conducta de por medio porque me distraen al otro y demás. Sí son de repente muy incomprendidos porque esto es como que en la cuestión de aprendizaje eso es lo general, pero en lo que es la funcionalidad del aula, pues ahí sí hay más tema porque hay chicos, por ejemplo, que me desafían mucho la autoridad. Entonces ahí es donde llegamos a ciertas edades donde es un conflicto. Secundaria y prepa. No, y la primaria mayor yo te diría, sí, y secundaria sobre todo y prepa, ¿no? Porque de repente, muchos nosotros, de repente como adultos, nos enganchamos con los niños en vez de poner, o sea, en vez de decir, me voy a bajar al nivel del niño, pero de otra forma, es como, ¿cómo tú me vas a venir decirme o hablarme de esta forma, no? O cuestionarme, porque ellos son mucho de cuestionar de repente y de querer entender. Sí, el maestro como maestro te sientes de que, oye, claro, ¿qué onda con ¿qué este le niño? pasa? Claro. Toma. Yo creo que ahí es donde hay más tema. Más que en la parte académica, en lo conductual. Pero, por ejemplo, si ese niño ya estuviera tratado, también sigue pasando de repente. O sea, sí. Y es que aquí, bueno, pues cambiamos de maestro cada ciclo escolar, tenemos diferentes maestros, y como con todos, ¿no? Hay maestros con los que nos vamos a llevar muy bien, hay otros con los que hay más o menos. Siento como que esos niños o los maestros o te aman o te odian. Sí, son ese tipo de niño justo que te encanta, sabes cómo es, cuál es su esencia y dices, claro, yo te entiendo y te veo cómo te voy o te cae mal porque te contesta, porque te dice, porque... ¿Y qué se pudiera hacer ahí? O sea, ahí digamos que el paquete lo tienen los maestros. Sí. Son los que se tienen que preparar para no caer. Sí, nada más que tristemente, y ahí sí, yo creo que eso es a nivel México, no es exclusivamente de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra localidad, pero sí, pues las escuelas tienen capacitación hasta cierto punto, la SEP da, digamos, también capacitación hasta cierto punto. Los maestros muchas veces se capacitan por interés propio, más que por otra, más que porque como tal la escuela las ponga. Sí, claro. Porque seamos realistas, tienen mucha chamba los maestros, también es cierto, y las herramientas a veces pues no las tienen a la mano, entonces es un poquito de todo. Te puedes encontrar desde el maestro que tiene toda la intención, pero no sabe cómo, desde el maestro que ni tiene la intención ni le interesa y es como yo es un ciclo más, un grupo más y tal, y el maestro que ya se preparó, ya se capacitó porque ya tuvo uno que lo motivó a hacer eso. Entonces varía completamente, más que de escuela en escuela, yo creo que de maestro en maestro. Totalmente. Oye, Belén, y por ejemplo, conozco a ciertos niños que con TDAH que llevan monitora, o sea, yo sé que depende para qué necesitan monitora, pero por ejemplo, ¿en qué por poner un ejemplo, ¿en qué te basas o qué, por ejemplo, para qué sí pueden necesitar apoyo? Pueden necesitar apoyo para regular la conducta, pero aquí obviamente entra, pues, es un estira y afloje, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a hablar de mí, yo, Belén, como terapeuta. Para mí, por ejemplo, un niño con TDAH con monitora no es lo ideal porque pierden mucha autonomía los niños. Ahí, ¿por qué digo pierden mucha autonomía? Porque justamente uno trabaja mucho en la parte terapéutica para que aprendan ellos a autorregularse, que es la parte como que más importante, autorregularse en muchos sentidos, o sea, en la parte conductual, en las necesidades sensoriales que ellos llegan a tener también, justo en la forma de trabajar, en focalizar la atención, y el tener a alguien ahí a veces nos juega mucho en contra, porque como todo, ¿no? Tú tienes apoyo y pues te confías del apoyo, pues. Entonces, tú trabajas a veces mucho
Y a veces de repente, la verdad, el que un terapeuta diga, este niño va a ir con monitor a la escuela, no pasa, la escuela lo pide. Pero hasta ahorita no me ha tocado conocer un solo terapeuta que trabaje con niños con TDAH y que recomiende que este niño lleve acompañamiento. Es como que el colegio para no, por lo mismo que el niño puede tener problemas Sí, de conducta o... sí. Tan aquí lo sencillo, tengo. de repente, por ejemplo, en preescolar llega a pasar mucho accidentes, que es lo que te digo, o sea, no es un niño agresivo, pero sí son tienden mucho a ser accidentes, exacto, ser toscos o tener algún accidente. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo quiero prevenir un accidente, entonces yo pido un acompañamiento, pero en sí, o sea, no es como para la parte académica, o sea, no es para que se relacione con los compañeros. O sea, es como que alguien que lo esté cuidando, digamos. Sí. Y, por ejemplo, ¿tú para quién recomendarías que sí exista una monitora? Los No, niños que hay tengan sí niños, por ejemplo, que estén dentro del espectro, que sí necesiten como que este acompañamiento, pues ahí son todas las áreas las que están involucradas, por ejemplo, en este diagnóstico, entonces dependiendo en dónde es el trabajo del monitor. Hay chicos que no necesitan, hay chicos que lo ocupan de manera temporal, pero aquí normalmente siempre hay un acompañamiento, sobre todo en preescolar y al principio, los primeros años de primaria. En niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, para la parte académica, sí es importante el acompañamiento. Y el acompañamiento sería, el monitor sí o sí tiene que ser psicólogo, ¿verdad? Pues ahí depende, porque por ejemplo, a veces conforme ellos van creciendo es más lo que ocupan en adecuaciones psicopedagógicas, no tanto en la parte como tal psicológica, pues entonces ahí un maestro, por ejemplo, puede funcionar sin ningún problema. Porque a veces es esa parte la necesaria, pues la educativa. Claro. Oigan, qué interesante que vamos a hacer, vamos a requerir más a Belén. Porque yo tengo tantas preguntas, estoy así de que sí, es todo un mundo. Y aquí se me viene otra pregunta. Los niños con TDAH o con algún diagnóstico, puede ser que lo hayan obtenido genéticamente de papá, mamá, algo, ¿sí? ¿Eso es ley, no es ley? No es ley. Hay casos donde sí hay antecedentes en la misma familia o en los papás. Hay casos donde no hay ningún tipo de antecedente ni en la familia ni con los papás. O a lo mejor no se han dado cuenta porque... También llega a pasar. ¿Verdad? Porque ahorita los adultos, sí pasa. ahorita digamos que esta generación de adultos dice, ay, pues yo no me voy a hacer, pero ¿verdad? digamos, teniendo toda la información, Ajá. o sea, hay de los dos. Donde sí hay factores hereditarios, donde no hay factores hereditarios. Por eso siguen diciendo de que las neurodivergencias tienen un inicio multifactorial, porque no hay como que este gen, exactamente, no hay algo O el papá también, o la mamá puede también. haber, porque me tocó una vez un caso de los papás ambos tenían déficit de atención y el niño no, por ejemplo. Entonces ahí también. Oye, fíjate, yo me acuerdo que mi psiquiatra, cuando después fui diagnosticada, él me dijo, le dije, oye, pero a ver, pues en mi familia nadie tenía, en ese entonces nadie tenía diagnóstico, y cuando me hice el diagnóstico después fue como que un hermano, otro hermano, y me dijo, si 2 o más hijos tienen diagnóstico es muy probable que los 2 papás tengan, o sea, como una probable, no sé si me había hecho 32% o cuánto, o sea, yo así de que yo le hablé a mi mamá y yo, mamá, y era cuando tu mamá tiene TDAH. Oye, pero ¿sabes qué? No, después al tiempo mi mamá me empezó a decir de un como rasgo, o sea, de las piernas inquietas. Que me dijo, ay, es que tengo no sé qué, el síndrome de las piernas inquietas. Y yo me empecé a reír, yo, como inventas el nombre? Y me dijo, no, sí existe así. Entonces le pregunté al psiquiatra, me dijo, eso es un rasgo de TDAH. Entonces yo, mamá, tienes TDAH. O sea, TDAH. Y yo sí me pasaba eso de las piernas, pero no entendí, no sabía que, no, decía yo, es una ansiedad. Sí, la típica de no cabes en la silla, o sea, Sí, ya te no. sientas de una manera, te sientas de otra sola, o sea. A mí cuando estoy para dormirme, me ha pasado, o sea, es horrible, pero bueno, Ese es otro tema, ese es otro tema. Oye, y por ejemplo, la condición de altas capacidades, ¿entra también dentro de las neurodivergencias? Neurodivergencias, no tiene nada que ver con el TDAH, es otra cosa. Puede coexistir con otro O sea, puede tener las dos. Sí, puede tener altas capacidades y TDAH, sí, puede tener trastorno del espectro autista y altas capacidades, sí, también puede pasar, pero también tenemos el diagnóstico solito. qué chambones. Oye, ¿y no te has dado cuenta, Belén, que, no sé, yo será que de verdad estoy asombrada de la cantidad que hay de información,
Pero ¿no sientes que ahora hay más gente con TDAH o más niños? Pues, o sea, ¿no te da esa impresión? Hasta cierto punto te podría decir un sí, pero también sí siento que tiene mucho que ver la información que ya hay, que ya se busca el diagnóstico temprano, o sea, que ya no se deja justo al de, se le va a quitar, se le va a pasar. Sin embargo, sí creo que también sí ha ido aumentando en diferentes diagnósticos. No es nuevo, eso sí, porque de repente es que se lo inventaron, no, o sea, realmente por ahí no hace mucho me tocó un video justamente de cuando empezó, que era psicosis infantil, todavía no era autismo, por ejemplo, que eran 1940 y son los niños tal cual como tú los ves ahorita, o sea, no era diferente, pues, y es pero pues antes no se visibilizaba. Exacto, y los tenían encerrados. O sea, ahorita pues no. Ahorita pues estamos eso es lo que yo veo más en diferencia, no tanto en el aumento como tal, pero sí se ha llegado a cuestionar justo el de, pues si las neurodivergencias en lugar de ser trastornos como tal es una variante de lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, pues porque justamente pues es muy diferente a otros trastornos, pero sigue teniendo esta misma palabra, ¿no? Trastorno a fin de cuentas antes de la característica, entonces pues yo creo que sí es un poquito de todo. Dios. ¿Qué podemos hacer todos, por ejemplo? O sea, siento yo, obvio, la información es lo número uno. Básico. De alguna manera tenemos que estar, oigan, compártanos, es muy importante que toda la gente sepa. Y si tienen alguna pregunta, ahí pongan en los comentarios y podemos preguntarle a Belén, seguramente la vamos a volver a tener en otro episodio, porque hay muchas preguntas. ¿Qué podemos hacer nosotros o a lo mejor, sí, bueno, la información, pero para ayudar o para no alterar más una situación complicada, sobre todo con los niños que los niños que te ponen más nerviosos son los niños hiperactivos, siento yo, ¿no? Que los ves, se va a caer. Los impulsivos. O bueno, sí, hiperactivos, sí, los impulsivos. Sí, porque de repente okay, se va a caer. Exacto, entonces, o sea, si le contesto, ¿será que es mejor o peor? Se me quedo callada, entonces o él mismo puede tener un accidente, que lo ves, taca, se va a caer, o que empiece a golpear algo, o se va a lastimar. ¿Qué podemos hacer la gente alrededor? O sea, sobre todo por las mamás. Siento que las mamás se agobian mucho. Se agobian mucho porque las ven, ¿no? Sí. Entonces se sienten muy Los vistas, juzgamos. muy juzgadas, sí. Sí. Aparte de informarnos, yo creo que sí es tener apertura, o sea, el entender que no todo se trata de un niño berrinchudo. Yo creo que eso es lo principal, porque para diferentes diagnósticos de repente lo toman de esa forma. Es que a ese niño le falta límites, es que este niño es berrinchudo, es que lo que le falta es una buena nalgada, tal cual. Entonces, uno, información, dos, apertura, o sea, el tener esta apertura de, a mí me comentó una mamá, por ejemplo, me hizo un día en el súper, fue un mega berrinche, no sé qué onda, y si una persona se me acercó, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Es la primera vez que alguien se me acerca y me pregunta eso, o sea, sin me voltearme a ver como que de reojo, como que hay, sin como que abrir espacio y déjenla sola, no sé, ni una ni la otra. Me dice, ella sí me preguntó, ¿te puedo ayudar en algo? Me dijo, porque me vio como de, pues ya no sabía como que qué hacer. Entonces, aquí, eso yo creo que es lo básico. Ay, la mujer. Casi, sí. Llévate al niño a tu casa. Pero justo, o sea, yo creo que eso es lo principal, preguntar. Sí, de hecho lo hablábamos en el episodio anterior, que ella me decía lo mismo, como que, sí, o sea, como que cómo ayudarte si estás en una crisis. Le dije, primero preguntar al cuidador, al papá o quien esté, y que necesitas algo, necesitas llevarte al niño a algún lugar, lo que sea, y no quedarte viendo, pues, o sea, porque... Ahí, por ejemplo, es mucho de dar el espacio si ayuda, o sea, el de, pues, tengo que dar tu espacio para, como yo siempre les pongo el ejemplo, trate de platicar o de dialogar o llegar a un acuerdo con alguien que esté enojado, jamás en la vida se va a poder, o sea, ya está enojado. Ya no hay manera de negociar, ya no hay manera de platicar, ni de, ay, mi amor, o sea, no, ya no funciona porque ya no te está escuchando porque está enojado, o sea, ya llegó al punto donde ya se rebasó el sistema, pues. Entonces entra en modo alarma y empieza a justamente tener este tipo de conductas, y pues ahí ya no es el momento de negociar, o sea, lo ideal es dar el espacio, pero también va a depender de cada niño. Sí, y también el espacio, ¿qué espacio, verdad? Claro. Porque estás en el súper y Por el niño se ejemplo, enojó, oye, hay que hacer el espacio, ándale, que rompa todos los cereales. Por eso te digo, pero a lo mejor, oye,
en esta área a lo mejor está más solo y te lo llevas en la esquinita, pues para que se regule, pues. O sea, no hay que sacas tu casa de campaña. Aquí no dos. Aquí te esperamos. Sí. Justo. Es que está muy complicado. Y por ejemplo, ¿qué tipo de escuela les recomiendas, por ejemplo, a los niños que tengan TDAH? La verdad, muchos papás me han preguntado de repente qué escuela recomiendas en general. Es el sistema Para el- Montessori, sí, no sé qué. No, la realidad es, yo siempre les digo, es dependiendo del niño Del en la niño. escuela, tal cual. Dependiendo del niño en la escuela, hay niños que les funciona muy bien el sistema Montessori, hay niños que les funciona muy bien la escuela tradicional, hay niños que les funciona muy bien, ahorita pues hay muchos métodos diferentes de por ahí de repente que los podemos encontrar. La realidad es que... Y digamos que puedes tener al niño probando. Pues sí se puede hasta cierto punto, pero también pues lo ideal es darte todo el tiempo, o sea, como familia yo creo de ir a conocer. A ver, Hay ¿qué? clases muestra, por ejemplo, hay días donde las escuelas invitan a los niños, entonces lo ideal es hacer esta Sí. parte, pero pues la realidad es que te basas en lo más cerca que esté. No, y también en tú como que Claro, lo que a ti te como gusta. lo que tú viviste o Claro. hiciste o no. Oye, pero si yo me acuerdo que o sea, mis 2 hijos los tenía en una escuela, bueno, sí, siguen en esa escuela, pero llegó un punto en que, ¿te acuerdas que yo así como que es que se me hace que los voy a cambiar porque siento que necesitan ellos como otro tipo de intervención, o sea, que les enseñen más como experimental, pues no tanto de que... O sea, sistema Montessori. No, 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 Montessori. tal cual, Pero, o sea, no nomás como que escribe el párrafo, resumen, ¿sabes? Como que más de te voy a enseñar de los dinosaurios, entonces hacemos dinosaurios, ¿no? O sea, como así yo dije, claro, eso. Y yo, Belén, o sea, casi que yo estoy lista, ya compré uniforme, se lo traeré, cierto, pero... Y me dijo, no, la verdad no. Me dijo, la estructura, que, o sea, la otra, la escuela tradicional y todo, le está funcionando, o sea, le sirve a lo que yo. Ay, voy pues otra vez, o sea, está bien. De siempre, ¿no? Sí. Regréseme mi uniforme. Eso sabe qué mejor no. Sí. No, pero es que justo por eso ahí sí depende del niño total. Hay, por ejemplo, de repente papás que me dicen, oye, lo meto a un colegio. Y yo, pero a veces en la escuela de gobierno es lo ideal. ¿Por qué? Porque es menos tiempo. Hay niños que necesitan menos tiempo de Ay, escuela. no, estaría bien contento. Claro, Por porque de 7 a ejemplo, 12 se dan, en verdad. Sí, o sea, no, de 8 a 12, creo, algo así, en Sí. primaria. Pero En justo en secundaria yo creo que... Pero con tantos niños, porque ya es que en la escuela de gobierno tipo 50 en un Pero es salón. que ya no. Ese es el punto. Ah. O sea, a veces ahorita te puedes encontrar más niños en un colegio que en una escuela de gobierno. Entonces ahí realmente por eso sí creo que es dependiendo del niño y es checar y es buscar, porque hasta preescolares te puedes encontrar que tienen grupos bien chiquitos que son de gobierno y hay niños que son, lo ideal son sus 3 horas de escuela nada más. Entonces va a variar dependiendo de las Todo necesidades de depende. cada niño. O sea que digamos que aquí lo que más necesitamos es información. Ujú. Creo yo que la preparación de los maestros, que Sí. son los que, y de los papás, La obvio. disposición, yo creo que eso es lo Sí, ideal. y los Sí. papás también, los Sí, papás también claro. deberían de ir a una terapia para saber cómo, ¿no? Y entender muy bien. No decir, ay, bueno, ya mi hijo tiene TDAH, lo llevo a su terapia, Sí, sino sí, que sí. estén como más Involucrados. a ver y todo. Oye, Belén, a ver, hablábamos del tema de la hiperactividad, impulsividad, pero ¿qué, por ejemplo, pues yo sé qué áreas se pueden dificultar, ¿no? Pero pues te puedo hablar de las mías, o sea, danos como así, como puntitos de que en la procrastinación, por ejemplo, que sé que es algo muy, Muy que común. yo, en mí, por ejemplo. Y es que justo en el TDAH la falla más común es en las funciones ejecutivas. Entonces ahí es donde justo entra la gestión de tiempos, la planificación, la organización, la memoria de trabajo, la atención Ay, yo. sostenida. Check. Entonces justo hay entre menor y mayor medida, ¿no? Pero la función o la falla principal está en las funciones ejecutivas y eso es lo que hace que pues sean distraídos, que procrastinen, como dices tú, el que también de repente no puedan organizar su material, el que no puedan gestionar sus tiempos y demás. Oye, es que algo tan sencillo como, hoy tengo que ir a 5 vueltas. ¿Qué onda? 5 vueltas. Y no sabes el trabajo que me cuesta ver a cuál voy primero, o sea, cómo es La ruta. La ruta. O sea, de verdad, puedo estar así toda la mañana, entonces esto. Y de todas maneras ya tomo la decisión, voy y yo, ay, me quedaba más cerca esto. O sea, todo el tiempo voy pensando, ay, es que no sé, bueno, la gasolina y te encargo, ¿no? Pero sí está impresionante.
Hay algo que yo entrevistaba para mí, algo que puedo hacer para despertar mis funciones ejecutivas Y es que mejorarlas. ahí es donde entra lo que te comentaban de los adultos. Los adultos ya tenemos una estructura hecha, entonces cambiarla es muy difícil. Con diagnósticos, sin diagnósticos, sí es algo complicado, es algo que se tiene que hacer con conciencia todos los días, es algo que se tiene que trabajar también todos los días, es mucho ensayo y error. Y ahí también, por ejemplo, se pudiera aplicar hasta para la terapia tradicional, o sea, en una persona que no tiene un diagnóstico, es exactamente igual. Sí, cambiar está súper difícil. Pero Tienes no que es, estar- no es hábito, imposible. no, o sea, sabes, no es como de... Acuérdate, es un hábito después de 21 días, ya es un No, hábito. pero Ah, eso no es lo puedes cosa de hacer. Así es que sí se O sea, es que caes en eso y dices, ¿cómo no puedes? Es que te da flojera, es que nomás échale Dura ganas. 21 días échale teniendo tu ganas. cama y lo vas a lograr. Ajá. Todavía no lo logro. Levántate a las 5 de la mañana y te vas a acostumbrar. Jamás en la vida me El acostumbré, gimnasio. o sea, Todos los 21 días seguidos al gimnasio y de ahí. Llegaste al 20 y dijiste, no, mejor me quiero quedo acostumbrar. así. puedes a veces llegar al 30 y aún así, Sí. como que ya el próximo mes ya no pude. Pero bueno, eso tampoco tiene nada que ver con Exacto. el No, pero sí el que puedas pensar que, o sea, que tú dices, ¿por qué no lo logro? ¿Sabes? O sea, ¿por qué la gente se propone algo y lo logra y tú yo te no? lo propones y no lo logras? O sea, ¿sabes? Pues proponte otra cosa. Esa sería mi solución. No, pero hay un puntito a favor, digamos, también, porque justo no todas las personas, por ejemplo, con TDAH, pero pues en su mayoría los temas de interés, el hiperfoco, que es algo que Eso sí lo comparten hacen. con A que todo, es algo ¿verdad? que comparten con otras neurodivergencias, eso, pues ahí es donde sobresalimos. pues. O sea, lo hacen con todo. Es como, sí, ahí está. Y eso Luego, sí, tú lo haces con todo. Aquí la diferencia es que justo como dices tú, o sea, pero tardo más en organizarme, pero tardo más en llegar ahí, eso sí me pasa. Ay, bueno. Ah. Oye, pues qué interesante todo esto y lo que nos falta, ¿verdad? Belén, vas a volver a venir. Claro, cuando quieran. Ya dijo Belén que va a volver a venir. Por favor, déjenos sus mensajes. Si tienen alguna pregunta, les vamos a dejar al final los datos de Belén, de su Sí, porque consultorio. hay un centro de Belén que es donde yo llevé a Noah súper chiquitito y ahí le empezaron a dar terapia y todo. O sea, yo 100% Desde recomendado. chiquito Noah va ahí. ajá. Entonces les vamos a dejar todos los datos por si alguien quiere. Tú también haces diagnósticos Sí. de adultos, niños, de todo, ¿verdad? Ay. Justamente. Sí, ella me diagnosticó. Entonces, por si, De flojera la prueba, vaya, güey. por si alguno está interesado, yo creo que es algo que todos tenemos que hacer. Hay otra pregunta que se me pasó. ¿Qué tan importante es que las mamás bueno, obviamente lo acepten y lo digan? Oye, mi hijo tiene TDAH, porque hay muchas mamás que lo que decimos siempre, juzgan esto, lo otro, o luego lo creen, el niño fulanito de tal, pero a lo mejor porque no saben que tiene Claro. TDAH o que no conocen, es como que, Sí, claro. ¿cuál TDAH? Eso no Ah, existe, sí, sí. ¿verdad? Esa es otra también, que denle unas nalgadas y va a agarrar la onda. Entonces, pero qué tan importante es que las mamás podamos hablar y decir, mi hijo tiene TDAH, tiene esto, tiene el otro, para que, pues de alguna manera buscar empatía, aunque haya gente que siempre vamos a batallar con eso, ¿verdad? Sí, claro. Sí es muy importante, sobre todo, pues compartir con tu red de apoyo más cercana, o sea, es como En el que lo colegio, básico, claro. las mamás del colegio. ¿Dónde se desenvuelve? Aquí sí, de repente, y entiendo también la otra parte porque pues sí pasa mucho y yo creo que también Adriana no me va a dejar mentir, el de pues de repente siempre el temor es la etiqueta, ¿no? El de que en lugar de apoyarme, digamos, se vayan por el otro lado y en vez de ayudar en el proceso o estar como que un poquito más empáticos es de, ay, es que él tiene esto. Entonces tampoco no va O no te poder- juntes con este niño Ajá. porque vas a tener un problema, entonces mejor aléjate de ese niño. Sí, claro. Las mamás muchas veces pueden hacer Sí, eso, por ¿no? desconocimiento, porque Sí. no sabes Ay, qué puede quítate llegar de a pasar. problemas, no te juntes Ay, con Sí, ese no, y sobre niño. todo niños con Qué triste. TDAH, pues suelen asociarlo mucho con que son agresivos o que son peleoneros o
cuando te digo, Sí. ni siquiera forma O parte del ansiosos, diagnóstico. pues, o sea, Ajá. por cómo transmitir, pues, la emoción. Exactamente, entonces ahí, por ejemplo, eso sí nos puede generar un problema y si ayuda al compartir la información, es complicado, sí, y digo, también entiendo la parte de los papás de repente en el de que se tardan su tiempo, en no a veces en procesar ellos el, Sí, o sea, el ellos lo diagnóstico, aceptaron, sino pero... justo, pero pues yo sé que mi niño va a salir de allá afuera, entonces yo sé que la sociedad no está lista Sí, para esto, yo sé socialmente que- no, sí. no está fácil. Entonces, Exacto. pues esto es la importancia de la información, ¿verdad? Mucho Ay, trabajo. Así Muy es. cierto. Belén, te agradecemos muchísimo que Muchas hayas estado gracias aquí. por la ¿Alguna otra invitación. pregunta que quieras hacer? Que no me he callado. No, no. Algo iba a decir ahorita, pero pues. Te se me- dejo. Bueno, sí, que Pero- creo que no me acuerdo, disculpen mi memoria, no me acuerdo si lo habíamos dicho, pero no todo niño que esté haciendo berrinche o esté enojado es TDAH, ¿no? Cierto. O sea, muchos pueden traer muchas broncas como cualquiera y no necesariamente, o sea, ponerle el pa, es que como tiene, entonces, Exacto, por eso. Sí, es importante la evaluación. Eso es lo que va a determinar hacia dónde se orienta también, pues dar el diagnóstico certero también es importante porque volvemos a la misma, la hiperactividad es solo una característica, pero no es exclusiva del TDAH, por Ajá. ejemplo, exacto, entonces ahí sí lo ideal es hacer un diagnóstico. Y es un diagnóstico clínico, ¿no? No es que Sí. vayas, te sacas sangre, vayas, te Así digan, es. o sea, un psicólogo es quien te va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes. Por favor, pongan atención con eso. Todos tenemos que estar informados y ver cómo podemos ayudar y ver cómo podemos mejorar y pues ser empáticos, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos. Gracias, Belén, por Gracias, estar con Belén, nosotros. gracias. Va a volver, ¿eh? Va a volver. Antes de que. Nos vemos. Sí. Antes de que salga. Nos vemos la próxima semana. Oigan, compartan, ya. Es que ahí va el efecto, ¿eh? Satúrenos.